Bueno, de nuevo, una vez más con ustedes, con este podcast desde mi corazón. Y hoy tengo el agrado de tener a un amigo, de tener a un siervo de Dios aquí con nosotros, al pastor David Cárdenas, que creció en la iglesia, desde la iglesia infantil viene con nosotros. Y lo he visto como el Señor lo ha llevado por muchas partes del mundo, predicando la palabra del Señor. Él en su profesión es un ingeniero mecánico, pero también en su teología es un doctor en ministerio, graduado del Seminario Teológico de Nueva York. Así que le damos la bienvenida a David. Pastor, muchísimas gracias y es un privilegio estar contigo en esta conversación. Gracias por invitarme. Bueno, hemos venido hablando de un tema en estos podcasts últimos, que es la desesperanza. Sin duda alguna que la pandemia dejó mucha desesperanza en el mundo. Han pasado ya 2 años de haberse levantado el confinamiento. ¿Cómo ves tú el mundo en la actualidad? Pastor, quiero apelar a lo que politólogos, sociólogos, economistas han denominado como el fenómeno VUCA, que por sus siglas nos hablan de un mundo que es vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Wow. Estas 4 cosas son las que han determinado qué es el tipo de mundo que tenemos hoy día y cómo, por supuesto, no solamente impacta la geopolítica de las naciones, sino también nosotros que habitamos en este mundo y cómo somos también afectados por diferentes aspectos que encajan dentro de estas 4 características. Un mundo vulnerable en el sentido que nada es estable, cualquier guerra nos desestabiliza, una pandemia es un ejemplo de ello, una crisis política, un cambio de gobierno, un cambio climático. Un mundo que es incierto en el sentido que no es posible predecir exactamente qué es lo que va a pasar de manera lineal en 5, 10, 15, 20 años, sino es un mundo que tenemos que aprender a navegarlo en la medida que vamos andando y entendiendo que hay tendencias, hay influencias que por supuesto impactan la vida sistémica de nuestro mundo, pero que no es posible predecir con tanta precisión lo que va pasando. Es un mundo complejo porque cada vez vemos y más situaciones que alteran la forma como vivimos en este mundo, la forma como se desarrolla la sociedad, la forma como vemos que nuestras economías van avanzando y tratando de superar las diferentes crisis y por supuesto ambiguo, porque es una cosa que realmente no muchos entienden, así que VUCA pudiera ser una forma de decirlo. De ver el mundo. Wow. Hay, digamos, tanta situación difícil, dura, y eso genera sentimientos muy negativos. ¿Qué crees tú que puede desesperanzar a una persona? Pastor, pienso que si lo miramos desde diferentes ámbitos, pueden haber circunstancias que pueden causar la desesperanza por crisis que puedan venir en el ámbito de lo individual, de lo personal. Ajá. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, una pérdida económica, un problema a nivel de hijos, a nivel de cónyuge, alguna otra situación que impacta el ámbito de lo familiar. Puede haber una desesperanza que puede ser causada en el ámbito de lo comunitario a raíz de alguna situación que pueda suceder, por ejemplo, una crisis de gobernanza, por ejemplo, una situación que afecte la economía de un pueblo, de una región. Y claro, a nivel global, como lo decía, hay situaciones en el mundo, guerras, conflictos, cambio climático, entre otras cosas, que sí impactan lo que puede suceder en nosotros. Acerquémonos un poquito más a nuestro contexto. ¿Cómo ves a Colombia? Yo diría que Colombia está pasando por una situación crítica donde no solamente es el resultado de un gobierno actual, pienso que estamos arrastrando una serie de efectos que son parte de la historia de nuestro país, Ajá. como la violencia, el narcotráfico. No encontramos un modelo de gobierno
no digo que hay modelos perfectos, pero uno que genere esa sostenibilidad de los valores de la familia en concordancia con la escritura. Vemos una economía colombiana que trata de salir adelante, pero se retrae, trata de salir adelante. Un país con muchas divisiones regionales, políticas, ideológicas. Es una nación que tiene una belleza impresionante, pero tristemente somos un país muy dividido. Entonces todo esto pudiera llevarnos a pensar, bueno, Colombia vive en un contexto de muchos tipos de desesperanza y la gran pregunta es, ¿y cómo salimos adelante? Bueno, ya te hiciste la pregunta y realmente es una situación muy crítica. Uno mira a personas que están emigrando, cada rato despedimos personas que van hacia otras naciones, pero desafortunadamente para algunos se le ha vuelto un caso peor, porque huyen de una situación dura y van y se encuentran con situaciones muy difíciles también en otros lugares. Sí, Entonces, pastor. ¿qué ves tú de esperanza para el mañana? Sí, precisamente tocas un tema que es parte de ese fenómeno VUCA y nunca antes en la historia de la humanidad la gente ha migrado tanto como hoy día. Ajá. Por eso hoy hablamos de tantos campos de refugiados, por eso hablamos de movimientos migratorios de África hacia Europa, de diferentes partes de América Latina o inclusive del mundo tratando de buscar rutas para cruzar la frontera en busca de mejores esperanzas. Pero la realidad es que el mundo del migrante es un mundo que es muy difícil, es un mundo muy sufrido, no todos tienen la dicha de llegar y estabilizarse de una manera tan rápida. Solo para citar ese ejemplo que tú mencionas y es, la gente anda buscando esperanza. La gente anda buscando un mejor futuro, algo mejor para sus hijos, para su familia, para sí mismo, un mejor bienestar económico, una mejor posición dentro de la sociedad. Y motivados por ello, pues la ruta para llegar es compleja y se encuentran con un mundo tal vez más desesperanzado que a veces el que tenían en casa. Bueno, desde ese punto de vista, hay personas que en realidad viven como una desesperanza toda la vida. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos a Cristo en el corazón, tenemos esto que se llama nuestro ancla, que esa es la esperanza, dice la Biblia que la esperanza es como el ancla del alma. Eh, Creo que nosotros como cristianos eh, podemos vivir mucho mejor anclados en las promesas del Señor. Ahora, ¿qué tienes tú para aconsejar a las personas ya en el contexto cristiano que viven desesperanzadas o a todos en general desde el contexto cristiano? Sí, pastor. Yo pienso que esperanza tenemos que diferenciarla de optimismo. Ujú. eh, o cuando decimos yo espero que pase tal cosa, yo espero que suceda, porque ese tipo de esperanza está fundamentada en la idea de que puede ser que pase algo bueno que estoy esperando y no es el tipo de esperanza del que nos habla la escritura. Ujú. Y abordemos ese tipo de esperanza porque cuando nuestra esperanza o esa expectativa o ese optimismo de que algo bueno va a pasar y no sucede, pues fácilmente caemos al otro punto y es una desesperanza que nos aborda fácilmente. Frustración. Ajá. Frustración, tristeza, no se dieron las cosas, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, porque es un tipo de esperanza que no está fundamentada en la fe, ¿sí? Porque fe y esperanza son dos hermanas que van de la mano. La fe me lleva a tener esperanza. Y la fe es creer en Dios, es creer en lo que Dios ha determinado, en lo que Dios ha dicho en su palabra para el cristiano. Y si mi esperanza está fundamentada en la escritura, en lo que Dios es, quien Dios hace, entonces es una esperanza que tiene un fundamento que no se va a deshacer fácilmente a través de las circunstancias. Pueda que las cosas se den, puedan que no, porque eso está también en el marco de la voluntad de Dios, pero nos va a evitar caer en esos extremos emocionales donde a veces hay personas que tristemente llegan. ¿Por qué? Porque su esperanza está fundamentada en lo que llamamos un optimismo personal.
y es un optimismo que no necesariamente está fundamentado en la Escritura. Ya. Bueno, hablando entonces de nosotros desde el punto de vista bíblico, cristiano, que tenemos refugio, que tenemos consuelo, que tenemos a dónde ir. La pregunta también es, ¿puede un cristiano desesperanzarse? Yo pienso, pastor, que sí, en el sentido que, por ejemplo, si pasa uno por un accidente y las cosas no salen bien, si de repente pasa uno por una crisis donde se involucra la pérdida de un ser querido y se nos desbarata algo de la familia, Ajá. puede ser que pasemos por ese sentimiento de desesperanza en el sentido de sentirnos abrumados, de sentirnos que se nos desestabilizó el mundo, y eso es normal porque somos seres humanos que experimentamos el dolor, experimentamos las pérdidas, experimentamos la tristeza, pero hay una gran afirmación que tenemos que hacer, y es, si bien emocionalmente nos vemos afectados y esto puede generarnos ese sentimiento de desesperanza, sabemos para el cristiano que habrá una luz al final, Qué bueno. que hay un rayo de sol en medio de la tormenta, que en medio del dolor tenemos la esperanza de experimentar el consuelo de Dios, que en medio de la pérdida que causa tristeza tenemos la esperanza de que Dios puede restaurar y puede proveer, que en medio de una pérdida cualquiera sea, Dios es un Dios que nos abraza, nos cuida, y también hay una iglesia que nos acompaña. Bien. Bueno, ¿has vivido algún tiempo en tu vida de desesperanza? Sí, una de ellas fue cuando mi padre cayó en enfermedad. Eso fue en el año 92 a raíz de una trombosis, una enfermedad que duró casi 6 años y una enfermedad que fue en un proceso evolutivo que dejó a mi papá prácticamente como en un estado semi-vegetal, y nos hicimos muchas preguntas como familia: ¿qué hicimos mal? ¿Cómo salir en medio de esto? Papá como la columna vertebral y espiritual de la casa, entonces ahora ¿cómo nos reconfiguramos como familia? Y salimos adelante. De hecho, tú nos visitaste y es algo que yo recuerdo muchísimo en casa, y esa es una forma como recibimos la esperanza de Dios, ¿sí? Como Dios a través de la comunidad, como Dios a través de la iglesia, las oraciones nos ayuda a levantar. Otro momento de desesperanza fue cuando hice un mal negocio en la venta de un carro y perdí un montón de dinero en el año 2006. Wow. Y eso afectó mi economía porque tenía que pagar un crédito en el banco y tuve que entregar al Señor eso. Obviamente el carro no volvió, la plata no volvió, pero encontrar esperanza confiando en Dios de que nuevamente iba a salir adelante, y así fue. No fue tan rápido, pero Dios me ayudó. Y ahora último, bueno, cuando nació Eloísa, unos días complejos en el hospital en medio del primer pico de COVID-10, y cómo salimos adelante, pero la esperanza es Dios está ahí. Qué bueno, hay versículos que nos dejan a nosotros como ese bordón en el cual nos apoyamos. El salmista David escribió: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ya cerrando esta charlita, ¿qué consejo nos deja cómo combatir la desesperanza y llenarnos de esperanza a pesar de los tiempos difíciles, de los tiempos negativos, de la economía negativa, del futuro negativo? ¿Cómo combatir esa desesperanza? Partiendo de lo que este texto nos plantea, es que nuestra confianza, nuestra fe debe estar cimentada en el Señor. Si Él es nuestra roca y edificamos sobre Él nuestra esperanza de vida, podrán venir las lluvias, podrán venir las crisis. Sabemos que nos van a doler, nos van a mover el piso un poco, quizás nos pueden generar sentimientos de tristeza, pero si nuestra vida está cimentada en Cristo, no nos vamos a caer, no nos vamos a derrumbar, no vamos a morir. Vamos a levantarnos y el Señor está con nosotros. Esa es la diferencia entre la esperanza del cristiano y la esperanza o el optimismo, para decirlo de otra forma, del que no cree en Cristo. Ajá. El optimista cree que las cosas o piensa que le van a salir mejor, pero es una esperanza puesta en sí mismo y uno mismo se derrumba fácil. Entonces es una esperanza que no tiene futuro. Pero para el cristiano, para nosotros,
nuestra esperanza está puesta en Él y esa es nuestra oración. Señor, a pesar de que estoy viviendo esta crisis de enfermedad, de pérdida, de dolor, lo que sea, es, Señor, sé que duele, sé que es difícil, pero mi esperanza está puesta en ti y tú me vas a ayudar a pasar el valle de dolor y sé que tú me vas a levantar, sé que tú me vas a restaurar, me vas a dar las fuerzas para seguir adelante, la sabiduría para superar este episodio y esa es mi esperanza que obedece a una fe que tenemos en el Señor. Muchas gracias, mi amado David, por haber participado de este podcast. Esperamos haya sido de bendición y una palabrita final, un consejito final. A pesar de que estés pasando un momento difícil, un momento de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad en tu vida, recuerda que hay un Dios que te ama, un Dios que es tu roca y un Dios que puedes encontrar cada día. Y en Vida en Acción también como comunidad estamos para acompañarte en medio de tus circunstancias, de tu dolor. Solo déjanos saber y cómo a nivel de comunidad podemos ser consuelo el uno para el otro. Pero sí hay esperanza, sí hay algo que el Señor quiere para nosotros que es mejor en medio de este mundo tan difícil, pero Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza. Amén. Creemos estas palabras y así que dejamos estos consejos en tu mente, en tu corazón y esperamos hayan sido de gran ayuda. Te bendigo. El abrazo desde mi corazón.